Tengan todos ustedes en este segundo encuentro de la asignatura Derecho Tributario. El día de hoy vamos a hacer referencia a nuestro bloque temático número 2, que está referido a las nociones básicas del derecho tributario. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, muy bien. Me contenta. Bienvenida. Y de la misma manera le damos la bienvenida a aquellas personas que están conectándose en estos momentos. Y sin más preámbulos, vamos ya, en el nombre de Dios, a ingresar en el desarrollo de nuestro bloque temático número 2. Para esto vamos a hacer referencia a algunos puntos que son interesantes. Y ya nos vamos a sumergir en el desarrollo del derecho tributario. El día de hoy vamos a hacer algunas consideraciones de lo que debe entenderse por derecho tributario. Y a razón de esto debemos mencionar que el derecho tributario es una de esas ramas que están conformando parte de lo que nosotros denominamos el derecho público y viene a regular todas esas relaciones que se van a generar entre el Estado y nosotros como obligados tributarios, viene en cabeza de contribuyentes o responsables, pero a razón de una relación que se conoce como la relación jurídico-tributaria, en la que nosotros estamos obligados a la ejecución de algunas actuaciones que vamos a conocer el día de hoy. En función de esto, el derecho tributario se encarga del estudio de todo lo que tiene que ver con esa regulación, esa recaudación de lo que son los tributos, sean estos impuestos, tasas o contribuciones. Por eso debemos mencionar que el derecho tributario viene a estar dentro de esas ramificaciones que nosotros entendemos como parte del derecho público, puesto que el Estado, a través de la administración tributaria, específicamente a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, no nos pregunta a nosotros si queremos pagar impuestos o cómo queremos pagar el impuesto. Si nosotros nos encontramos efectivamente en la ejecución de uno de esos presupuestos conocidos como supuesto de hecho, nosotros estamos obligados a el pago de el tributo y también el cumplimiento de una serie de obligaciones. Por eso es que debemos mencionar que el derecho tributario viene a formar parte de esa rama del derecho financiero y que como tal está ubicado dentro del derecho que nosotros conocemos como público, en donde el Estado está en un poder de imperio y nosotros estamos subordinados a lo que establezca efectivamente el Estado. Habiendo entonces mencionado ese concepto general de lo que es el derecho tributario y haciendo lo propio con la ubicación, vamos ahora a pasar a hacer lo referente a la clasificación del derecho tributario. En efecto, cuando nosotros hablamos de la clasificación del derecho tributario, debemos mencionar que existe una parte general y una parte especial. Cuando hacemos mención a la parte general del derecho tributario, estamos haciendo referencia a todos esos aspectos que son aplicables a todos los tributos en general y que están dispuestos o consagrados a partir del Código Orgánico Tributario, cuya última reforma en el caso de Venezuela es del año 2020. Vale decir, dentro de algunas figuras que están dispuestas y que son aplicables a todos los tributos, en general tenemos lo que son las exenciones, las exoneraciones, las fuentes del derecho tributario, lo que es el hecho imponible, el sujeto pasivo, el sujeto activo de la obligación jurídico-tributaria. Todos esos conceptos nosotros los vamos a encontrar dentro del Código Orgánico Tributario. Pero, frente a esto, nosotros vamos a conseguir también algunas, podemos decir, como partes especiales del derecho tributario, que son aplicables a tributos en específico, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto a los grandes patrimonios, el impuesto a las grandes transacciones financieras,
el impuesto a sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, entre otros. Estos impuestos a saber tienen leyes especiales que los regulan y establecen a través de esa legislación especial cuáles son esos presupuestos de hecho, la alícuota, la base imponible, que debe ser aplicable para el momento en que ocurra el hecho imponible. Así las cosas, debemos entonces referirnos a la existencia de una parte general y una parte específica. Y haciendo esa inferencia debemos mencionar que la parte general es la que hace esa reflexión de todos los conceptos que son aplicables a los tributos especiales, como es el caso de un impuesto, una tasa o de alguna contribución que esté establecida en una ley específica. Y a continuación vamos a hacer alguna mención de lo que debe entenderse como fuentes del derecho. Cuando hablamos de la fuente del derecho tributario, debemos decir que de allí es donde emerge, donde sale, donde brota el derecho para ser aplicado a toda esa rama jurídica que es parte de nuestro estudio. Y en este caso debemos hacer mención que, tal como lo dispone el artículo 2 del Código Orgánico Tributario, las fuentes del derecho tributario es de donde emanan o donde emergen estas disposiciones que van a ser aplicables a la relación jurídico-tributaria. Y en efecto tenemos en primer momento las consideraciones o los principios constitucionales a partir del artículo 316, 317 y el 133 de nuestro máximo texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros vamos a conseguir en primer momento que todos tenemos el deber de coadyuvar al Estado al pago de impuestos, tasas y contribuciones. Este es el principio fundamental que tenemos en el artículo 133, que dispone ese deber de coadyuvar al Estado a sufragar los gastos públicos. Pero a la par de esto también vamos a conseguir una serie de principios constitucionales que están desarrollados en el artículo 317 de la Constitución de la República, al igual que del artículo 316. Estos pueden ser el principio de la igualdad, de la legalidad, el principio de la no confiscación de bienes, el principio de la irretroactividad de la ley, entre otros principios que ya vamos a desarrollar. Entonces, recordemos que existe en primer momento como fuente del derecho tributario lo que está dispuesto dentro del texto de la Constitución. Posterior a ello vamos a conseguir lo que se contempla en el Código Orgánico Tributario. Ya dijimos que la última reforma del Código Orgánico Tributario en Venezuela es del año 2020 y allí vamos a conseguir una serie de disposiciones que son aplicables no solamente a un determinado tributo, sino a todos los tributos en Venezuela. Posterior a ello, vamos a conseguir todos aquellos elementos que van a permitir identificar lo que son los convenios y tratados de orden internacional que van a evitar la doble tributación. Estos deben estar suscritos, deben estar firmados por la República Bolivariana de Venezuela. Posterior a ello, también vamos a conseguir los contratos de estabilidad que permiten en todo caso evitar también que se cometan algunas irregularidades en materia de tributación. Y finalmente vamos a conseguir tanto las leyes especiales como lo que tiene que ver con los reglamentos, así como las providencias administrativas emanadas de los entes respectivos para poder regular todo lo que tiene que ver en materia de tributación. Viendo entonces las fuentes del derecho, vamos ahora a proseguir con el sistema tributario. Cuando hablamos nosotros del sistema tributario debemos entender que este comprende el conjunto de normas, de principios, de leyes que en un momento determinado van a estar vigentes y van a ser de aplicación dentro de un territorio específico para regular lo que se considera como la relación jurídico-tributaria.
Y en razón de esto, debemos mencionar que en el caso de Venezuela, el sistema tributario está soportado en una serie de principios. El primero de ellos es uno de los principios fundamentales y que recibe el nombre del principio de la legalidad. Este está dispuesto en el Código Orgánico Tributario, pero también en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí se desprende que no puede existir ningún impuesto, tasa o contribución que no esté previamente establecida en una ley. Y que específicamente los conceptos de presupuesto de hecho o supuesto de hecho, alícuota, base imponible, sujetos activos, sujetos pasivos, deben estar dispuestos en la ley y que solamente corresponde a la autoridad de la cual emana la ley la posibilidad de modificación eh, o de derogamiento de ese instrumento legal. Algunos autores, como Fraga Pitaluga, quien ha sido uno de los defensores del principio de la legalidad en materia tributaria, ha dispuesto en reiteradas oportunidades que este es uno de los principios más vulnerados en Venezuela, debido a que vemos a través de providencias administrativas, a través de esos decretos con rango, valor y fuerza de ley emanados del Ejecutivo Nacional, la regulación de los elementos fundamentales del tributo, como lo son el hecho imponible, la base imponible, la alícuota o los sujetos, tanto pasivos como activos de la relación jurídico-tributaria. Y que a consideración de ese autor, esto es algo que va en contra de ese principio de la legalidad, porque nosotros como intérpretes tenemos que darle el rango, valor de ese principio, que efectivamente dispone que no podemos revisar, no podemos considerar de otra manera un tributo. Debe ser creado, debe ser modificado, debe ser suprimido a través de ese proceso de formación de ley. Y solo la autoridad del Poder Legislativo es la que tiene la potestad para poder crear lo mismo. Y como segundo principio tenemos el principio de la generalidad, el cual establece que todas las personas, sin distingo de raza, credo, religión, condición social, debemos respetar ese deber de coadyuva que tenemos con el Estado. Es decir, sin importar si formamos parte del poder legislativo o si no formamos parte del poder legislativo, todos tenemos que cumplir con lo establecido en la ley. Y si estamos en ese presupuesto de hecho previsto en la norma, pues debemos acatarlo y consecuencialmente tenemos que cumplir. La capacidad contributiva es otro de los principios que establece que dependiendo de mi capacidad económica va a ser nuestra capacidad contributiva. Es decir, que yo voy a colaborar con el Fisco Nacional a través de ese pago de impuestos para que el fisco recaude en función de mi capacidad contributiva, es decir, de lo que yo obtenga. Luego tenemos el principio de la no confiscatoriedad, que establece que ningún impuesto puede tener carácter confiscatorio y esto permite la preservación de la propiedad privada. Nosotros no podemos presuponer que el Estado en algún momento va a confiscar algún bien de una persona por el hecho de que esa persona esté insolvente, esté morosa con el pago de algún tipo de impuesto. Luego tenemos el principio de la irretroactividad de la ley. Este principio establece que desde el momento de entrada en vigencia de la ley tributaria, desde ese mismo momento comienzan a correr sus efectos, salvo que el hecho imponible se haya dado bajo la vigencia o el vigor de una ley anterior. Y en este caso, pues, nosotros deberíamos considerar que siempre y cuando traiga menores consecuencias o perjuicios para el contribuyente o el obligado tributario, en ese caso es que se puede seguir aplicando para ese caso en particular esa ley que está derogada. Pero el principio general es que
no va a existir la posibilidad de hacer la ley retroactiva. Luego tenemos el principio de la eficacia tributaria, para algunos es el principio que sostiene esa recaudación, así como la efectiva administración de los recursos en materia tributaria. Y finalmente el principio de la pecuniariedad, que dispone que en Venezuela todos los tributos deben ser pagados en unidad monetaria. No podemos pagar impuestos por medio de actividad que no sea una actividad de carácter pecuniaria, como sí ocurre en otros países. Habiendo entonces hecho lo propio en referencia con los principios del sistema tributario y los conceptos, ahora vamos a proseguir con la relación jurídico-tributaria. Cuando hablamos de la relación jurídico-tributaria, debemos mencionar que este es el vínculo que une a la administración tributaria con el obligado tributario. Es decir, cuando el obligado tributario se encuentra en un presupuesto que está dispuesto en la ley y este señor lo ha materializado, debe saber que en ese mismo momento nace una relación entre la administración y este sujeto pasivo que se llama sujeto obligado o contribuyente. Por eso vamos a revisar en este preciso momento cuáles son estos elementos que vienen a conformar parte de los elementos estructurales del tributo y que forman parte de la relación jurídico-tributaria. El primero de ellos es el hecho imponible. Y cuando hablamos de hecho imponible, debemos decir que es ese presupuesto que se ideó el redactor de la norma y que efectivamente al momento de que nosotros lo materialicemos y nos encontremos en ese contenido, da nacimiento a la obligación tributaria. Y voy a ponerles un ejemplo. El ejemplo típico es cuando nosotros vamos al supermercado a comprar detergente para ropa. Cuando nosotros compramos detergente para ropa, sabemos que nosotros estamos adquiriendo un bien de carácter mueble. Y que por la adquisición de ese detergente, sabemos que hay un precio unitario al cual se le va a incorporar o añadir el valor de una alícuota o de un porcentaje que responde a el monto del impuesto al valor agregado. Vale decir, como nosotros estamos haciendo una operación que es denominada dentro de la ley del impuesto al valor agregado, como esa operación de compra-venta del bien de carácter mueble, sabemos entonces que por estar inmersos en ese presupuesto, hacemos nacer nuestra obligación. Es decir, cuando nosotros vamos al cajero y el cajero está computando lo que debemos pagar, sabemos que de los 100 bolívares que cuesta el detergente, no es lo único que vamos a pagar, sino a esos 100 bolívares el cajero debe aplicarle el 16% que equivale a esa alícuota, que es el porcentaje dispuesto por la Gaceta Oficial en este momento, que es de 16% para el IVA. Entonces, al momento del pago, no vamos a pagar 100 bolívares, sino vamos a pagar 116 bolívares, que corresponde al precio del producto, pero también a la incorporación de la alícuota del IVA. Debemos también recordar que en el caso del IVA hay algunas alícuotas que pueden ser inferiores o superiores. En el caso de bienes que son suntuarios, además del 16% que está aplicado por la ley, se le debe agregar o adicionar el 15%. Por ejemplo, si en este momento Ana Paredes va al supermercado y compra caviar, ella sabe que tiene que pagar además del 16% del valor de la alícuota normal del impuesto al valor agregado, una alícuota por producto suntuario que es del 15%, es decir, 16 más 15%. Pero hay otras alícuotas que son inferiores, como por ejemplo el 8%, cuando se trata de algún producto que tiene una alícuota inferior. Por ejemplo, una sardina normal. Bueno, entonces revisamos la Gaceta Oficial que regula el impuesto al valor agregado y ahí verificamos si efectivamente ese producto, ese bien que estamos adquiriendo, que estamos comprando, tiene una alícuota del 16%
por efecto tiene una alícuota inferior. Luego tenemos la base imponible. La base imponible es otro de los elementos estructurales del tributo y que forman parte también de la relación jurídico-tributaria. Este elemento de la relación jurídico-tributaria o elemento estructural del tributo es, o se define como ese monto, la cuantía sobre la cual se calcula el importe de determinado impuesto que debe satisfacer, bien sea la persona natural o la persona jurídica. Es decir, en el mismo caso que llevamos, sabemos que la base imponible va a ser los 100 bolívares que tiene como costo esa bolsa de jabón en polvo. Y la alícuota viene a ser ese porcentaje o esa cuota aplicable a la base imponible que nosotros como obligados debemos pagar. Y en el caso que estábamos estableciendo como ejemplo es del 16%. Finalmente vamos a conseguir dentro de la relación jurídico-tributaria los sujetos y vamos a conseguir el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, quien es el que tiene la potestad para administrar los tributos. Y como sujeto pasivo tenemos a el obligado, bien en cabeza de contribuyente o bien de cabeza de responsable. El contribuyente es ese sujeto obligado directo que no puede de ninguna manera trasladar el impuesto a otra persona. Ejemplo sería la persona que va a declarar el impuesto sobre la renta y es un empleado de forma dependiente de una empresa. Sabe que deberá hacer lo propio, establecer cuáles son sus desgravámenes específicos para poder hacer efectivamente esa declaración del impuesto. En tanto que el responsable puede ser esa persona natural que se le ha designado para que en representación de, puede ser una persona menor de edad o, ¿por qué no?, una persona jurídica, sea esta la que responda en el momento de el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hablando de las obligaciones tributarias, debemos mencionar que efectivamente existe la obligación tributaria siempre y cuando nosotros digamos que hemos estado en ese presupuesto, es decir, cuando hemos materializado la obligación establecida dentro de la ley. Entonces, cuando nosotros estamos en ese presupuesto llamado hecho imponible y lo hemos materializado, allí nace la obligación tributaria. Y vamos a conseguir dos grandes tipos de obligaciones. El primero, la obligación principal, que está referida al pago. Porque ¿qué es lo que busca el Estado? Lo que busca el Estado es que nosotros como obligados tributarios paguemos cantidades de dinero para que él pueda recaudar y luego pueda invertir eso en servicios públicos. Pero además de ello, existen otras obligaciones que son denominadas como las obligaciones accesorias. Estas obligaciones nacen como deberes que son deberes formales, como por ejemplo llevar cartelera informativa, hacer declaraciones, acudir a la administración tributaria cuando seamos requeridos por ella, a llevar libros, a llevar facturas. Todo eso son obligaciones accesorias al pago. Porque recordemos entonces que la obligación principal viene a ser ese pago que nosotros hagamos porque es lo que busca la administración tributaria, recaudar. Pero junto a ello existen otras obligaciones que ya hemos señalado y que están dentro del artículo 171 del Código Orgánico Tributario y que posterior a este encuentro nosotros haremos lo propio. Luego tenemos la gestión tributaria y esa gestión tributaria es la actividad que lleva a cabo la administración tributaria para poder verificar, para poder establecer cuál es el tributo que yo voy a pagar, es decir, para poder determinar de manera precisa cuánto es lo que yo como obligado tributario debo entregarle a la administración. Y para eso existe dentro del Código Orgánico Tributario tres maneras para determinar la obligación tributaria. La primera de ellas es conocida como la determinación por sujeto pasivo. Esta determinación por sujeto pasivo ocurre cuando Ana Paredes, como persona natural, acude
a el portal del CENIAT y declara por sí misma, haciendo referencia a todos los conceptos que tiene la plataforma del CENIAT, su impuesto sobre la renta. Ella conoce cuáles fueron sus ingresos de manera anuales. Lo está haciendo en el periodo del año 2023. Ella sabe que adicionalmente cuáles son sus cargas familiares, cuáles son sus desgravámenes, bien único o bien detallado. Y al dar esa información a el portal del CENIAT, él le va a arrojar cuánto es el monto que debe ella entregar para recaudar. Y ella establecerá si va a pagar de manera única o pago en 3 fracciones. El primer pago lo va a realizar nuestra amiga Ana al 31 de marzo. Y luego va a tener 20 días para el segundo pago y posterior a esto va a tener 40 días para realizar efectivamente el último pago. 40 días de la primera porción. ¿Ok? Entonces allí tenemos esa determinación tributaria por sujeto pasivo, es decir, la autodeterminación que hace el obligado tributario por cuenta propia, entregando y dando toda la información. Pero imaginemos que Ana tiene algún problema al momento de estar realizando esa declaración y ella considera que es necesario acudir ante la administración tributaria para que no exista ninguna inconsistencia. Entonces acude al CENIAT y entre el funcionario del CENIAT y ella hacer efectivamente la declaración. En este caso, sabemos que cuando nuestra amiga Ana Paredes está haciendo esa declaración, el CENIAT va a estar revisando, va a estar diciéndole, mire, cuántas personas tiene su cargo, tuvo algún arrendamiento o tuvo tales y tales rentas. Y allí se observa que entre ellos dos, es decir, entre Ana Paredes y la administración tributaria, efectivamente se está realizando esa declaración que posteriormente va a dar el monto que Ana debe pagar como parte de lo que se denomina la determinación tributaria y que da paso a esa obligación principal. Pero imaginemos que Pedro Pérez, que es el comerciante que no ha cumplido, como lo hizo Ana, como sujeto pasivo, el pago ni la declaración de ese impuesto, ni tampoco lo está haciendo de forma efectiva a través de esa declaración que hará de forma conjunta con la administración, y como lo está haciendo Ana, este Pedro Pérez, pues sabe que debe atenerse a las consecuencias, porque es la administración tributaria quien de oficio va a determinar cuál es el monto a pagar. Y para esto verificará si este señor llevaba realmente libros contables, o que si es la primera vez que lo hace, o si que por ejemplo él era renuente al pago y al cumplimiento de obligaciones accesorias. Entonces, dependiendo de eso, la administración puede decir, bueno, es la primera vez, vamos a establecer como monto esta cantidad, que puede ser la referida del año anterior. Pero imaginemos que ni siquiera llevaba libros, ni nunca había hecho la declaración. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? Pues fácil, la administración tributaria va a establecer a través de un criterio, y ese criterio es muy discrecional, considerando otras actuaciones de personas que están bajo las mismas circunstancias y va a imponer de oficio a ese obligado tributario que en ningún momento hizo su declaración ni acudió a la administración tributaria para que pague lo que en referencia debe pagar un comerciante que tenga buenos ingresos durante el ejercicio económico anterior y que realice la misma actividad económica. Entonces, fíjense que hay 3 formas para determinar la obligación tributaria. La primera de ellas es por eso
sujeto pasivo, es decir, la autodeterminación. La segunda es con la ayuda de la administración y la tercera la que hace la administración tributaria. Ojo, cuando el sujeto pasivo no hace lo propio. Habiendo entonces revisado lo que es la obligación tributaria, vamos a ver cómo la administración tributaria notifica los actos administrativos. Y a razón de ello debemos mencionar que la administración nos indica, mire, usted ha sido impuesto de este acto administrativo y lo va a hacer en primer momento dándonos a nosotros el documento de forma personal. Pero si no lo consigue por ningún lado, lo que puede hacer es entregando a el domicilio del contribuyente ese documento y haciendo firmar el documento por cualquier persona que esté presente. Pero también nos puede enviar a través de una correspondencia mandada por Impostel o a través de correo electrónico ese acto administrativo que impone o bien una sanción, impone alguna multa, entre otros. Entonces, debemos mencionar que una de las maneras más actualizadas como la administración tributaria hace uso para notificar los actos administrativos es a través del correo electrónico que nosotros hayamos suministrado al momento de abrir nuestro registro de información fiscal. Por eso es que es muy pertinente que nosotros al momento de crear nuestro registro de información fiscal entreguemos nuestro correo activo para estar pendientes que si nos llega alguna notificación de parte de la Administración Tributaria estemos atentos para poder ejercer los recursos que establece la ley. Existe domicilio fiscal para tanto personas naturales como para la persona jurídica. Las personas naturales pues tienen el domicilio donde tengan la actividad principal o donde la desarrollen. Entonces, bueno, si Ana Paredes tiene su actividad principal en la carrera 10, número 4, carrera 33, bueno, allí es donde va a hacer su domicilio fiscal. Pero si no conseguimos donde tiene su actividad principal, donde ella tenga su actividad residencial. Bueno, ella vive en, no sé, en Cordero, allí es donde va a ser su domicilio fiscal. O puede ser también donde ocurra el hecho imponible. Ejemplo, si ella está adquiriendo un detergente para ropa en el supermercado barata de la zona industrial, allí es donde va a ser el domicilio fiscal de esta persona. De la misma forma vamos a conseguir el domicilio fiscal de la persona jurídica y este generalmente es el lugar que hayamos dispuesto para el representante de la empresa. Pero también puede ser que nosotros establezcamos como el domicilio de la persona jurídica donde desarrolle esta persona jurídica la actividad de explotación o negocio. Sin embargo, les acabo de comentar que en este momento existe la posibilidad de notificar los actos de la administración tributaria a través de correo electrónico. Y en esa cuenta de correo electrónico nosotros vamos a conseguir nuestro domicilio electrónico. Es una incorporación en el Código Orgánico Tributario a partir del año 2001. Sin embargo, en las últimas reformas, tanto en la del 2014 como en la del 2020, existe un vacío, puesto que no se establece cuáles son las formalidades y el funcionamiento de ese domicilio fiscal, que debería haber sido regulado ya por la Administración Tributaria. Entonces tendríamos que estar pendientes siempre de si la Administración Tributaria nos ha hecho el envío de algún material, de alguna notificación de los actos administrativos, porque a partir de que conste del envío, nosotros tendríamos que hacer o contar el tiempo para poder ejercer los recursos que tenemos a disposición. ¿Okay? Y finalmente tenemos los modos de extinción de la obligación tributaria. El primer modo para extinguir la obligación es decir, mire, yo no le debo nada a la administración porque yo pagué. Yo declaré el impuesto sobre la renta y pagué las 3 cuotas o las 3 porciones. Entonces, allí se extingue mi obligación. Pero también puede existir la compensación. Y es ese momento en el cual yo puedo tener una cantidad de dinero a favor, porque mire, yo he adelantado impuestos, he pagado
adelanto al impuesto sobre la renta todos los meses y tengo a favor un saldo. Entonces, me van a compensar hasta el monto del pago que efectivamente yo debo realizar. ¿Ok? Pero también puede ocurrir a través de lo que se denomina el perdón o la remisión. El perdón viene a ser esa dispensa que puede otorgar el Ejecutivo Nacional exonerando a un determinado grupo de personas por el pago de algún determinado impuesto en un periodo específico. Entonces allí, con esa remisión o ese perdón, se libera o se extingue la obligación tributaria dispuesta bajo esa característica. Y el otro punto para extinguir la obligación tributaria es la prescripción. Y esta prescripción consiste en el transcurso del tiempo, es decir, que pase los años dispuestos por la ley especial tributaria para que la obligación principal se extinga, así también como los accesorios. De la misma manera, les estoy dejando las referencias que ustedes pueden consultar sobre el tema en particular. Tenemos el libro del doctor Héctor Villegas, el Código Orgánico Tributario y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerden que ya tenemos en nuestra plataforma la actividad número 2, que consiste en una exposición no mayor de 5 minutos, en donde usted debe leer las instrucciones y seguir al pie de la letra las mismas para que usted pueda lograr el porcentaje dispuesto como ponderación de la actividad evaluativa. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer saber por medio de los canales que están dispuestos dentro de nuestra plataforma educativa del ICI. Les recuerdo, ojo, que hay un plazo establecido para la entrega de las actividades y que si, por ejemplo, no pudimos cumplir con el plazo señalado, debemos esperar a la nivelación para la actividad recuperativa de esa evaluación que no pudimos presentar. Entonces, tengan presente eso para esta y próximas evaluaciones y que deben entregarlas a través de nuestras de los recursos dispuestos dentro de nuestra plataforma educativa, que es la de el IESI. Quedo atenta para dudas y preguntas. Ana, ¿alguna duda o pregunta sobre esta unidad o bloque temático número 2 que comprende las generalidades del derecho tributario? Fíjense que vimos aquí un recorrido de lo que es el derecho tributario. Hicimos lo propio con la clasificación del derecho tributario. De la misma manera, revisamos la fuente del derecho tributario. Hicimos algunas reemisiones sobre el sistema tributario venezolano en los principios que los componen. Asimismo, hicimos la verificación de lo que es la relación jurídico-tributaria, junto con los elementos estructurales del tributo, hecho imponible, base imponible, alícuota y sujetos activos y pasivos. Y vimos la obligación jurídico-tributaria haciendo la referencia tanto de la obligación principal como de la obligación accesoria. Y de la misma forma hablamos un poquito de lo que era la gestión tributaria para, posterior a ello, seguir con lo que es la determinación de la obligación, bien por sujeto activo o bien por una determinación mixta o una determinación de oficio, para posteriormente mencionar que dentro de la administración tributaria las actuaciones se van a notificar por medio de lo que se denomina los actos administrativos tributarios y que esos pueden hacerse llegar bien sea de forma personal o bien sea por testigos o bien sea a través del domicilio electrónico. Y hablamos también de las diferentes modalidades de domicilio, tanto de persona natural como de persona jurídica, y dijimos que existe una preferencia del domicilio electrónico. Y finalizamos con los medios de extinción de la obligación tributaria. Si no hay más dudas o preguntas, les deseo feliz y bendecida tarde. De la misma manera, les invito a nuestro próximo encuentro síncrono, así como también les invito a que me acompañen en las instalaciones de el IESI.
y que realicen la evaluación en los términos establecidos para que ustedes puedan, en todo caso, realizarla en el lapso dispuesto como calendario por la institución. Sin más preámbulos, les deseo feliz y bendecida tarde y de la misma manera les deseo el mayor de los éxitos en lo que resta de semana. Feliz y bendecida tarde. Hasta luego.